Buenas noches, doctorita. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a esperar por un momento para que se conecten tus compañeros. Sí, está bien. Muchas gracias. Doctorita, disculpe una pregunta. ¿Sí? Las notas del primer parcial, del examen de primer parcial, Ya. no, ¿No le aparece? no. Sí, lo que pasa es que he tenido una dificultad al registrar, no es lo suyo, sino de todos mis grupos, pero yo creo que ya en esta semana lo van a terminar de tener sistema. Pero en la mayoría de ustedes todos son excelentes notas. Oye, doctorita, es Sí. que no, casi no me puedo conectar a su clase porque más ando en el trabajo y demás y llego en la noche. Ah, ya, ya, ya. Ah, Sí, sí, pero no tengo reprobados aquí. Pero en esta semana ya lo van a tener. Lo que sí, por favor, le voy a rogar que en el chat también vaya escribiendo su nombre para registrar la asistencia, pero a su pregunta, en esta semana ya. está bien, doctorita, muchas gracias. No, no, por nada. A ver, ¿cuántos son? Dos. Un minuto más y con los que estén presentes arrancamos.
Bien, vamos a empezar, por favor. El día lunes, sábado, estamos empezando con esta unidad temática, que son los fundamentos de la litigación jurídica. Bueno, lo que estamos haciendo en este tema es avanzar ya lo que es el litigio propiamente dicho. No se olviden que nuestra materia es argumentación jurídica y técnicas de litigación. En este tema estamos estudiando los fundamentos básicos de lo que es el litigio, que es un sinónimo de pleito, de controversia, y ya después vamos a estar como que fusionando ambos temas, tanto argumentación como litigio, y eso lo van a advertir más cuando estemos analizando lo que es cuando estamos avanzando lo que es el análisis de las resoluciones judiciales o las técnicas de litigación, dependiendo por materia civil, penal, familia, constitucional y otros. Muy brevemente, en realidad estábamos empezando con el tema que dijimos el día sábado. El litigio, que viene del latín litigio o también litigare, significa pleitear, disputar en un juicio sobre algo. Es decir, estamos hablando de la existencia de un conflicto de intereses. No estamos hablando de un mero trámite que se realiza, no estamos hablando de una mera solicitud, no. Estamos hablando de un ámbito judicial, obviamente, en el que existe controversia, existe conflicto de intereses. Hay una parte que se contrapone al interés de la otra parte. Es por eso que muchos abogados, bueno, cuando usted decía que están muy próximos a egresar, les pregunto, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar? Voy a ser un abogado litigante. El abogado litigante es aquel que está en tribunales todos los días. Hay otras áreas del derecho, hay asesorías, hay, no sé, la función misma, función pública, hay el tema de consultorías, la investigación, la docencia, hay muchas áreas del derecho. Pero creo que una de las características que destaca un abogado es pues que esté litigando. ¿Y a qué se refiere eso? Que está pues en tribunales, defendiendo a alguien, patrocinando a alguien, presentando alguna acción, o sea, bueno, eso se referencia, ¿no? Como que a un área en el que nos desenvolvemos los abogados. Pero el litigio en sí es sinónimo de ¿qué? De conflicto de intereses. Ahora bien, decíamos también que el litigio suele ser sinónimo de juicio. No debemos confundir el litigio con proceso judicial. Proceso judicial es una serie de actividades jurídicas, pero que están encaminadas ¿a qué? A resolver un litigio. Y el litigio es un conflicto de intereses elevado a una autoridad jurisdiccional. ¿Por parte de quién? De un sujeto de derecho con una intención o pretensión contra otro que manifiesta resistencia. Es decir, en un litigio va a haber una parte que es adversa a la otra. Bueno, no significa que sea una persona frente a otra, porque una parte puede estar constituida por varias personas contra otra persona o una persona contra varias personas. Hay una pretensión, una intención de una parte contra otra parte que manifiesta una resistencia. ¿Resistencia qué? A esa pretensión del que está iniciando una acción o un proceso judicial en todo caso. ¿Cómo se van a denominar estas partes? Será pues si es alguien que está iniciando un proceso, será demandante, denunciante, querellante, accionante. Eso, eso dependiendo de pues el tipo de proceso, la materia en la que esté trabajando. Si va a ser en un ámbito familiar, civil, será pues un demandante. Si estamos hablando en el ámbito penal, será un querellante o denunciante, dependiendo cómo se esté iniciando la acción penal. Si es en el ámbito constitucional y hablamos, por ejemplo, de una acción de defensa, un amparo, una acción de libertad, etcétera, será pues el accionante. Si es un proceso coactivo, será el coactivante, ¿no?
Entonces, a eso nos referimos. Y lo otro que va a poner resistencia, hablamos pues del denunciado, demandado, querellado, imputado, acusado, accionado, coactivado, dependiendo, pero son dos partes quienes están, o dos sujetos que tienen conflictos de intereses, los que están participando de qué? De un litigio. Vimos los elementos del litigio. Básicamente estamos hablando del conflicto, del interés, de la pretensión y de la resistencia. Conflicto, bueno, ya los explicamos estos, pero vamos a repasar de forma muy breve. El conflicto, que proviene del latín conflictus, significa combate, lucha, pelea. Es una pugna en el que existen dos sujetos. No existe un conflicto sin que no existan dos sujetos distintos. Es una parte contra la otra, es una lucha, una pelea, un pleito, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una afectación a una esfera jurídica o a un interés por alguno de ellos, y pues por eso es que se ven en esta situación de lucha, de combate, de pelea, que es el conflicto. Hablábamos también que hay de un interés, que es la relación entre el que está experimentando una necesidad. Por eso es que alguien inicia una acción. Por ejemplo, bueno, esa relación entre esa necesidad y entre otro que satisfaga esa necesidad. A ver, el interés es aquello que motiva a iniciar la acción o motiva resistirse a la pretensión de otra parte. Por ejemplo, a ver, hablando de un ejemplo de un proceso civil, un proceso ejecutivo de cobro de dineros, el interés del demandante, bueno, hay un interés de parte del demandante, y es que se le devuelva la suma líquida exigible que no se le ha pagado. De repente su cliente les va a decir, es que yo he prestado a mi compadre unos $3,000 por un mes, y ha pasado 7 meses y no me ha pagado, no me devuelve, ni siquiera el interés de ese mes me ha pagado y sigue corriendo. O sea, ese interés como elemento del litigio es aquello que motiva al, a una de las partes, bueno, en este caso del demandante, de iniciar este litigio, de iniciar, bueno, una acción civil, un proceso civil. En este caso sería pues un proceso civil de estructura monetaria de cobro de dineros, o una sola palabra, un proceso ejecutivo, para pues recuperar esa deuda que no la han pagado, ¿no? De repente, si hay una situación de conflicto entre una pareja, entre un matrimonio, pues aunque el Código de las Familias ya no prevé ya no prevé que se demuestren causales para la presentación del divorcio, pero que tiene ese interés de romper el vínculo conyugal uno de los demandantes, ¿no? Y también hay un interés de la otra parte, del adverso, que generalmente es, bueno, en un conflicto siempre se va a contraponer al del otro. En el caso del ejemplo del caso, a ver, del caso ejecutivo de cobro de dineros, de repente sí sabe que no ha podido pagar la deuda, de repente pues va a tratar de negociar con el demandante una audiencia de conciliación que puede convocar la autoridad judicial, o finalmente puede decir, momento, yo le he pagado intereses, yo le he ido pagando, aquí me está queriendo, está presentando una demanda ejecutiva aduciendo de que yo nunca le he pagado interés, pero sí le he pagado intereses. Ahora el capital también, y tengo, no le he pagado el 100% del capital, no le he devuelto, pero sí una mitad, y aquí, ¿por qué me está iniciando el proceso ejecutivo? Entonces, yo voy a plantear excepciones. O sea, hay un interés en contra de la pretensión del demandante, ¿no? De repente, en el caso ejecutivo, si es que el demandado ha ido cancelando, quizás tiene algún recibo, alguna nota por lo menos, o alguna constancia de que ha ido devolviendo esas sumas de dinero. No lo propio, de repente, si estamos hablando de un divorcio en el que hay hijos de por medio, hay que ver el tema de la guarda, la asistencia, va a tener un interés, un cónyuge frente al otro, ¿no? Entonces, ese es el interés. La pretensión consiste en en una manifestación de la voluntad. Por un lado, el interés es lo que motiva
para iniciar em, una acción o defenderse frente al interés o a lo que está motivando a la parte adversa, la pretensión es esa manifestación de voluntad, es lo que hace. En este caso, pues tengo el interés de que me devuelva mi dinero, entonces yo pretendo pues a través de una acción civil recuperar esos montos de dinero. Es esa manifestación de voluntad. Esa manifestación de voluntad, ¿cómo se va a concretizar en este ejemplo? Pues presentando esa demanda civil, lo propio, presentando una demanda de divorcio, presentando una demanda de estafa, dependiendo, presentando una acción de amparo constitucional. ¿Por qué? Porque a mi trabajador que yo estaba con sin ninguna falta, sin trabajando de forma normal, y de repente me despiden de forma intempestiva. Entonces voy a presentar una acción de amparo constitucional para que me restituyan a mi fuente laboral. Lo que yo pretendo es que me restituyan a mi fuente laboral, ¿no? Esa es la pretensión en esa manifestación de voluntad. La resistencia, es decir, ¿qué es la resistencia? La negación frente a la pretensión del adverso, la pretensión y el interés. Es decir, la negación de satisfacer ese interés y pretensión de la parte adversa. No va a querer, por ejemplo, en un proceso de divorcio, que de pronto es la mujer que está iniciando el divorcio y hay 2 hijos de por medio, y la mujer va a decir, bueno, yo también quiero que pague estancia familiar para mis hijos de 2.000 bolivianos mensuales. Y el marido seguramente dirá, pero un momento, yo apenas gano 3.500 bolivianos al mes y mis hijos tienen 3 y 5 años, no justifica 2.000 bolivianos de asistencia familiar, porque la asistencia familiar tiene que ser proporcional entre las necesidades del beneficiario y los ingresos del obligado. Entonces dirá, no, aquí yo no pienso pagar 2.000 bolivianos mensuales, no justifica para un niño de 2 niños de 3 y 5 años. Entonces tendrá una resistencia frente a ese interés, esa pretensión. Y obviamente van a existir pues partes. Un demandante, un demandado, un denunciante, un denunciado, un querellante, un querellado, un accionante, un accionado, un coactivante, un coactivado, dependiendo la materia. Y como les decía, no necesariamente pues vamos a hablar de una persona frente a la otra. Pueden ser personas de repente colectivas, una persona jurídica, o varios demandantes frente a un demandado, o un denunciante frente a varios denunciados, o de repente son una pluralidad de sujetos, tanto en la parte que acciona, en la parte demandante, como en la parte que es procesada, ¿no? Entonces, esos son los elementos del litigio: un conflicto, un interés, una pretensión, una resistencia y las partes. ¿Qué es litigar con todo ello? Es un ejercicio profundamente estratégico, tanto para quien acusa como para quien defiende. Implica el diseño de una teoría del caso. Por eso les decía un poco, bueno, para aprender estas bases fundamentales del litigio, nos vamos a apoyar en algo que se ve bastante en materia penal, que es la teoría del caso. Implica diseñar una estrategia. En una teoría del caso, cada parte busca explicar cómo es que han ido ocurriendo los hechos, la participación, ya sea del imputado en ellos o de la parte denunciante, con la única finalidad de convencer al juez de que su versión es verdadera. Pero lo fundamental de todo esto, o lo que más destaca, podríamos decir, es que litigar es un planteamiento de una estrategia, un ejercicio profundamente estratégico. Y de esto hablamos bastante el día sábado. Les decía, no basta con que, bueno, si ustedes son abogados litigantes, en su despacho les visita alguien y a la primera visita pues ya sacar una conclusión, un resultado. Sí, vamos a presentar una acción, mañana tráeme tu carnet a las 9 de la mañana,
me lo firmas el memorial y presentamos hasta antes de las 12 en plataforma tu proceso. No. Litigar implica plantear una estratégica, ver la factibilidad del éxito del proceso, ver, estudiar todos los elementos a favor, en contra, qué acciones iniciar. De repente, esto no es una acción de, a ver, por ejemplo, a ver, hace rato les decía, les busca un trabajador que ha sido despedido de su fuente laboral y les dice, doctor, me ha despedido mi empleador. Es más, no me está dejando ingresar al trabajo ni siquiera para recoger mis objetos personales. ¿Pero por qué? ¿Algún proceso disciplinario? No, nada. Directamente es retornado de mi vacación, lo que pasa en muchos casos. Es retornado de mi vacación y me ha llegado una carta de agradecimiento. Y ahora ya no puedo seguir trabajando. De repente uno diría, ya, vámonos a la jefatura de trabajo. Ya puede ser, sí es lo que todos hacen, o de repente dirán, dependiendo, claro, la situación de su cliente, pero momento, estamos hablando de derechos sociales, derecho al trabajo. Y aquí tu situación es bastante crítica, porque además ahí le preguntarán, ¿no? Ustedes, no es decir, de repente perdón, me voy a permitir ejemplificar eso para que vean el tema del ejercicio estratégico. De repente el cliente les va a decir, me han dicho de que podemos ir a la jefatura departamental del trabajo para protestar o para poner a conocimiento esta situación. Sí, sí, ustedes le dirán, ¿no? Sí, ¿sabes qué? 20 a las 3 de la tarde y conmigo nos vamos a ir a la jefatura de trabajo. Pero momento, ustedes tienen que analizar, no, bueno, no digo que está mal aquello, pero ustedes plantean una estrategia, un análisis. ¿Qué elementos tienen a favor e en contra? La particularidad del caso. En el ejemplo que les estoy diciendo, que se me ha venido recién a la mente, ni siquiera lo tenía planificado, ustedes dirán, a ver, estamos hablando de un trabajador, son derechos sociales. Y el derecho al trabajo es altamente tutelado por la Constitución, por tratados y convenios internacionales. Y hay bastante jurisprudencia en materia constitucional de protección al trabajador. Y dependiendo también su situación, ustedes le preguntarán, a ver, ya, podemos ir a la jefatura departamental de trabajo, pero antes, ¿eres casado? Sí, soy casado. Ah, ya. O les dirá de repente, no, no soy casado. Ya no, pero convivo con mi esposa, perdón, convivo con mi pareja. Ya, ¿tienen hijos? Sí, tenemos 2 hijos. ¿Tus hijos son menores de edad? Sí, dependen de vos, sí. ¿Cuál es la situación de tus hijos? Doctor, uno de ellos tiene discapacidad. Y es más, no tener mi trabajo me pone en una situación bastante crítica porque cada mes le llevo a terapia a mi hijo y ahora ¿con qué voy a pagar? Ah, primero que tú eres trabajador y no podían despedirte intempestivamente. Y otro, hay una persona con discapacidad o con capacidad diferenciada en línea directa, además dicho sea de paso, que depende de vos. Mayor razón para que no te despidan de tu trabajo. Y a ti te urge tener tu trabajo. Y ahí ustedes analizarán, no para qué ir a la jefatura departamental de trabajo. Aparte hay abundante jurisprudencia que cuando se trata de vulneración de derechos laborales, no opera eh, que se llama la subsidiariedad de una acción de defensa. Tú necesitas volver pronto a tu trabajo, plantear una acción de amparo constitucional. Es eso, plantear, hacer una estrategia, ver pros, ver contras. Y sí, y en este ejemplo, ¿para qué van a ir a perder tiempo a la jefatura departamental de trabajo para que le esté convocando una reunión a su empleador, reunión a la que no va a asistir, la jefatura por segunda vez va a convocar a reunión, otra vez no va a ir su trabajador y hasta eso, perdón, su empleador y hasta eso van a perder un mes? ¿Y de qué va a vivir ese niño que depende del papá? O el otro hijo, o la mujer que no está trabajando porque se queda cuidando a los hijos, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que decir. No es como que, no quiero que ustedes sean de los abogados en los que digan minutas, que no es denigrar, pero que ustedes tienen que ser aquellos que no les digan, doctor, suscríbanlo hasta minutito. No, sino los que sepan qué están suscribiendo. A ver, ¿qué vas a vender?
Un vehículo, ya. ¿O qué vas a comprar? Un vehículo. ¿Dónde están los papeles de ese vehículo? No, me va a pasar nomás después. Ahorita lo quiero hacer la minuta para irme a tránsito rápido. Pero un momento, yo tengo que conocer el estado del vehículo. A mí me interesa proteger tus intereses, le dieron a su cliente. Primero certificado de tránsito, ya que tanto aquí sea tránsito, primero en tránsito saca un certificado en el que conste que este vehículo no tiene gravamen. Capaz te está vendiendo un vehículo que está embargado. No, pero doctor, pero llévenmelo. Mira, disculpa, si no veo todos esos papeles, yo no te lo firmo nada. Quiero que sean de esos abogados, ¿no? O de repente, cuando venga un ejecutado, alguien a quien le han citado con una demanda ejecutiva, doctor, me han citado con esa demanda ejecutiva. Es mi compadre, quiere que le devuelva unos $5,000 que me he prestado hace unos 2 años. ¿Cuánto tiempo le vas a devolver? En 5 meses. ¿Por qué no las has devuelto? Es que no tengo plata, no he podido. Pero es que tienes que devolver, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Me dicen, no, me han dicho que puedo plantear incidente de nulidad, me han dicho que puedo ir obstaculizando esto. Yo les decía, ¿para qué vas a hacer eso? Eso solamente es darle largas. Y mientras tu interés va a seguir corriendo. Tienes que pagar. La única forma que te libres de este proceso es pagando. No, pero a mí me han dicho que puedo incidentar. A mí me han dicho que puedo plantear incidente de nulidad de notificación. A mí me han dicho esto. ¿Pero para qué? Tú solamente te vas a liberar de esto pagando, ¿no? Entonces, bueno, un poco ejemplificando así, ejemplos muy, muy básicos, por cierto, pero eso es litigar, hacer un ejercicio estratégico, diseñarse una teoría del caso. De repente les va a decir, no, un cliente, bueno, yo la verdad a mí no me gustaba trabajar y no me gusta, bueno, ahorita no puedo, no soy abogado, no soy abogada litigante, soy funcionaria pública, pero cuando era abogada, a mí, por ejemplo, no me gustaba trabajar con 1008, tema de tráfico de estancias controladas. Pero a veces veía, ¿no? Situaciones, trabajando, por ejemplo, en juzgado penal, porque yo trabajé como secretaria en juzgado de instrucción penal, en el que, no, pues, producto de un allanamiento en el domicilio, había, pues, no sé cuántos kilogramos de pasta base de clorhidrato de cocaína, pasta base, simplemente. O a veces en un retén, una tranca, un caballerito la agarraban con unos, no sé, 1,5 kilos de cocaína debajo de su polera. Nada. Es que, ¿sabes qué? Te han agarrado y estamos hablando de sustancias controladas. Y además tú eres, bueno, no diré reincidente, pero alguien que tienes todos estos elementos en tu contra. Mira, eres culpable. ¿Para qué te voy a decir la verdad? Perdón, ¿para qué te voy a decir cosas que te van a perjudicar? ¿Para qué engañarte? Lo que hay que hacer es buscar lo más atenuante posible. A ver, ¿eres reincidente? No, no eres reincidente, aunque bueno, no se puede fundar en la reincidencia, ¿no? Pero, a ver, veamos otros elementos. De los 7 años que te tenían que dar, te van a dar 4. De ahí, pórtate bien y en 2 años vas a salir. Pero buscaremos las más atenuantes. Planteamos nuestra estrategia porque a vos, producto de un allanamiento, te han agarrado. O sea, armar aquello, diseñar, no simplemente decir, sí, 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 tráeme mañana tu carnet y presentamos el memorial. No tienen que ser de esos. Bien, volviendo o continuando con el avance, cuando un abogado se plantea su estrategia, su teoría del caso, los argumentos, que hemos hablado bastante de argumentación, las pretensiones que vayan a tener, tanto ya sea si son los abogados del demandante o del demandado, estos argumentos, esas pretensiones, tienen que dirigirse al juez, lograr que el juez asimile nuestros argumentos y como que haga suya nuestra versión que le estamos exponiendo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Obteniendo de repente de los medios probatorios que se vayan a producir, que se vayan a primero ofrecer, luego producir información real
información que dé convencimiento a la autoridad judicial. Esa es otra parte de la estrategia. ¿Qué elementos probatorios tenemos a nuestro favor? ¿Qué elementos probatorios tenemos en cuenta? En contra, ¿no? Estructurar esa información de modo que los jueces puedan obtener esa información, asimilar fácilmente esa información y emitir una sentencia conforme a nuestra pretensión. El abogado, ¿qué va a hacer? El mensajero de una información, pero debemos ser pues un mensajero que sepa transmitir esa información o muchas veces conseguir esa información, ¿no? El litigante en el juicio oral debe narrar y persuadir. Un tema que hemos hablado bastante también, ¿no? Sobre la persuasión y el convencimiento. Persuadir y convencer. Es una estrategia, es un arte el litigio. No es simplemente agarrar un memorial, saber llenar minutas, saber presentar una acción. Es un arte. Más que todo, si se van a ver, se van a tener que desenvolver en escenarios como audiencias preliminares, complementarias, juicios orales. Es interesante y esto llega a ser en algún momento hasta apasionante porque la otra parte trata de revertir tus argumentos, pero tú tienes algo en contra y tú dices, señor juez, dese cuenta que la prueba que está presentando el adverso no se remite a su pretensión, no demuestra su pretensión. En cambio, de nuestra parte ofrecemos esto, el otro, y esto va a llevarle a convencer. Y nuestro argumento se refuerza con el informe pericial y realmente es algo muy, muy lindo. Y deben saber ustedes persuadir, convencer. Ahí realmente, pues, es todo un arte tratar de convencer a la autoridad judicial que crea nuestra versión. Y eso es, pues, nuestra principal tarea y un principal motivo. Bien, ¿qué es la teoría del caso? Hemos hablado, les dije que me voy a apoyar bastante en lo que es la teoría del caso, que es el mejor ejemplo o el mejor punto para explicar lo que es las técnicas de litigación como base, como pues un fundamento de la litigación jurídica. Vamos a decir que la teoría del caso es un ángulo, un punto de vista desde el cual mirar nuestra situación, mirar ya sea los medios probatorios, mirar la situación del adverso, mirar la prueba. Básicamente nos vamos a basar en los medios probatorios. En términos tales que si el juez la mira desde este punto de vista, desde este ángulo, va a ver lo que nosotros estamos viendo. Esa es la teoría del caso, un ángulo, un punto de vista del cual querramos también que la autoridad judicial vea como nosotros estamos viendo una situación. Es nuestra simple, lógica y persuasiva historia acerca de lo que realmente ha ocurrido. ¿Cómo vamos a plantear este ángulo, este punto de vista del cual queremos que la autoridad judicial también vea? Desde nuestra narración persuasiva de la historia acerca de lo que realmente ha ocurrido en un determinado hecho. Esa es la brújula de todo litigante, una teoría del caso. Es un mapa que se diseña desde el momento en el que se tiene el conocimiento de los hechos. Es un mapa que ya cuando nuestro cliente pues viene, nos visita, doctor, me están iniciando proceso penal por haber cometido estafa, pero yo no estoy estafando. He vendido un inmueble que sí era de mi propiedad. Lo que pasa es que aquí mi ex cónyuge me inició proceso de divorcio y el 50% lo había a mis escondidas y el 50% me quiere quitar. Y es más, ni siquiera es de mí, ni siquiera es un bien ganancial, era una herencia. Pero ahora como lo he vendido ese inmueble y no me he enterado lo que mi ex cónyuge me está haciendo, me están planteando una demanda penal por estafa, la persona a quien he vendido. Ahí ustedes van a analizar todo aquello y ustedes le dirán, pues, ya sabes qué, por si acaso estos ejemplos ahorita me los voy planteando, pero ustedes dirán en este ejemplo,
Ya sabes qué, tráeme los documentos que tenías de esa casa. Me has dicho que te han dado por herencia. Sí, la declaratoria de herederos. Ya, doctor. ¿Cuándo te has divorciado? Hace unos 5 años. Tráeme, ¿hay cancelación de la partida matrimonial? Sí. Ya, tráeme fotocopias de tu demanda de divorcio y han de imprimir del CERECI tu certificado de matrimonio, que en la parte reversa está pues la cancelación de la partida matrimonial. Ya van armando su defensa para demostrar que no ha habido ese ardid, por ejemplo, que es esa intencionalidad que es propio de una estafa, ¿no? Entonces, es ese mapa. En la teoría del caso van armando una especie de mapa en el que se va plasmando esa estrategia, es su brújula, es el mapa que diseñan desde el momento en el que el cliente les ha visitado y ustedes le han ido enviando, le han ido diciendo, tráeme estos documentos, tráeme el otro, dame el otro. ¿Para qué? Para lograr lo que les decía, que el juez vea desde ese ángulo lo que ustedes pretenden demostrar. Para ello, bueno, una teoría del caso va a tener 3 elementos. Un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. El elemento fáctico es la identificación de los hechos relevantes que nos ayudan a comprobar la responsabilidad o no del procesado. Es la identificación de los hechos. Jurídico es como que de derecho. Si por un lado lo fáctico son los elementos de hecho, es decir, lo que ha pasado, lo jurídico son los elementos de derecho, es decir, es la subsunción de los hechos dentro de un tipo penal. Por ejemplo, a ver, ustedes quieren demandar o presentar una denuncia, mejor. Bueno, mira lo probatorio. Lo probatorio, bueno, el elemento probatorio es pues los medios probatorios que van a acreditar estas proposiciones fácticas, es decir, esa relación de los hechos. A ver, un ejemplo. Ustedes dicen, doctor, ¿sabe qué? Me han vendido un inmueble y ocurre que había estado pues grabado. Y es más, este inmueble había estado en ejecución de sentencia de un proceso ejecutivo. Hasta señalamiento de remate había habido. ¿Quién te ha vendido? Uno que había sido pues que tiene unos 10 procesos ejecutivos. Y a mí me ha dicho, y a mí me ha dicho que no tenía ningún gravamen este bien cuando me lo ha dado cuando me lo estaba vendiendo. También un bien inmueble, ahí ya les va haciendo como que la relación de los hechos relevantes. Y ustedes analizarán, a ver, a mi cliente le han vendido un inmueble con gravamen, con 3 embargos. Es más, consecuencia de uno de los embargos va a haber un remate. Eso es un tipo penal llamado estelionato. Entonces, lo jurídico consiste en esa subsunción de los hechos que están descritos en el elemento fáctico dentro de un tipo penal. No necesariamente tipo penal, o sea, no necesariamente en materia penal, puede ser en materia civil, por ejemplo, no me devuelve mi dinero. Bueno, entonces eso es algo propio para iniciar un proceso ejecutivo, ¿no? Pero bueno, lo jurídico es esa subsunción de los hechos a lo jurídico. Entonces dirán, bueno, en el ejemplo que les decía en materia penal, esto es propio de un caso de estelionato. Aquí un estelionato, te han vendido bien grabado. Probatorio, ya. Son los medios probatorios que van a acreditar las profesiones fácticas. Primero que nada, tu documento de compra-venta de inmueble que te he hecho suscribir, ya. ¿Qué más? Este inmueble ha sido grabado, ahora mismo vamos a sacar un certificado rápido de derechos reales en el que constan los inmuebles. Es más, van a rematar el vehículo, hay que ir a ese juzgado civil, de averiguar cuál es ese juzgado civil y hay que sacar fotocopias de ese proceso que acredita que hasta incluso le han iniciado proceso ejecutivo y está por rematar el inmueble. Sácate fotocopia del auto de señalamiento de remate hasta de las publicaciones editales. O sea, esos son los medios probatorios que van a acreditar las proposiciones fáticas, ¿no? Entonces, la teoría del caso, que es ese ángulo, el punto de vista desde el cual mirar la prueba de tal manera de que queramos que el juez también lo mire. Desde ahí tiene esos 3 elementos, un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio.
Grupo, me queda un minutito antes de que se cierre el enlace. Vamos a hacer pausa de unos 3 minutos y les vuelvo a enviar el enlace en breve. Hacemos una pausa, por favor.